buenos días ingeniero, este es el infovideo número 10 con el tema amplificador en configuración en colector común y base común. Los integrantes es Angelo Pozo y mi persona Jorge Lucio. Eh, Tenemos como primer punto mostrar los resultados que se obtuvo durante la práctica, sea oscilogramas y datos medidos. El primer circuito que tenemos es un colector común. Como podemos ver aquí en la imagen, el circuito implementado en el protoboard y los oscilogramas. Como se puede ver aquí, el oscilograma del- de la entrada de la fuente es muy similar a la salida. Eso se debe a que como esta es configuración en emisor común, la ganancia de voltaje va a ser menor a 1, como máximo 1, y voltaje de RMS de entrada va a ser casi similar al voltaje de salida. Como podemos ver aquí las mediciones obtenidas es que el voltaje colector emisor fue de 6.5, corriente de base de 119 microamperios, la corriente de colector es de 7.8 miliamperios y como podemos ver la ganancia de voltaje va a ser casi 1, lo máximo que nos permite esta configuración. Y tenemos el siguiente circuito que es uno de base común, donde es alimentado por el colector y la carga va conectado al colector y y base va conectado a tierra. Como podemos ver aquí tenemos el circuito implementado en el protoboard y aquí tenemos los resultados de las ondas. Como se puede ver, la onda de voltaje de salida es mucho más grande que el voltaje de entrada. Y las mediciones que tenemos es que en DC tenemos voltaje colector emisor de 5.43, eh, en la corriente de base es casi cero, muy baja debido a que está conectado a tierra. Tenemos la corriente colector que es de 8.69 miliamperios y tenemos que el voltaje de salida, no, el voltaje de entrada es de 5.32 milivoltios y la salida tenemos de 1.7 voltios y tenemos como ganancia de 3.3. Eso quiere decir que esta configuración sí nos da una ganancia de voltaje a diferencia del otro. Explique las ventajas y desventajas de las tres configuraciones de amplificación. La primera configuración es de emisor común, que en ventajas tiene que tiene alta ganancia de tensión, puede proporcionar inversión de fase, muy utilizada en amplificación de señales débiles. En desventajas se tiene que tiene una impedancia de entrada baja, impedancia de salida relativamente alta y menor estabilidad térmica que otras configuraciones. La siguiente configuración es la base común, que tiene como ventajas alta ganancia de corriente y ancho de banda amplio, muy adecuada para aplicaciones de radiofrecuencias y comunicación. No invierte la fase de la señal. En desventajas tiene que impedancia de entrada muy baja, requiere acoplamiento adecuado para evitar pérdidas de señal, diseño más complejo y menos común en aplicaciones generales. La última configuración es el colector común, que en ventajas tiene que es alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, excelente estabilidad térmica y buena linealidad, no invierte la fase de la señal, y en desventajas tiene que la ganancia de tensión es menor o igual a 1, no adecuado para aplicaciones donde se requiere alta ganancia de tensión, menor aislamiento entre la fuente y la carga en comparación con configuraciones avanzadas. 5. Conclusiones y recomendaciones. En conclusiones tenemos que la configuración de colector común presenta una ganancia de voltaje cercana a 1, lo que la hace adecuada para acoplar diferentes etapas de un circuito sin incrementar significativamente el voltaje de la señal, pero mejorando la capacidad de corriente y ajustando la impedancia. Por otro lado, la configuración de base común muestra una ganancia de voltaje de 330, lo que implica que el voltaje de salida es aproximadamente 3 veces que el de la entrada, evidenciando su capacidad para amplificar señales de voltaje, lo cual se refleja en las formas de ondas obtenidas. Tenemos como recomendaciones tener mucho cuidado al momento de tomar las mediciones requeridas, ya que lo que necesitamos es medir la corriente de base y corriente de colector. Para ello debemos conectar en modo serie y no en paralelo, porque si medimos en paralelo se nos puede dañar el multímetro. También al momento de implementar estos circuitos en el protoboard tenemos que tener mucho cuidado en el momento de conectar las tierras, ya que si una tierra no está puenteada, las mediciones que nos va a dar son erróneas. Eso quiere decir que la tierra de este hay que puentearle con la tierra
de alterna, ya que si no hacemos eso, los oscilogramas que nos van a dar van a ser erróneos o solo nos va a mostrar cero. Y también como recomendaciones de utilizar un osciloscopio de mayor precisión para observar las señales de frecuencia en las configuraciones sin ruido e implementar una fuente de alimentación más estable para evitar mediciones erróneas. Eso quiere decir con el ruido que a veces se nota aquí, pero en este caso conectamos todo bien y no nos mostró ninguna dificultad, ningún ruido acá.